Buenos días. Buenos días. Siendo las 11 horas con 39 minutos del día 16 de octubre de 2024, estando constituidos en la Sala de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, se inicia la 17ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Excepción y Dominio Laboral de este tribunal. Se pide al público en general mantener el orden y respeto en la presente sesión. La Sala Colegiada Mercantil de Excepción y Dominio Laboral se encuentra integrada por los magistrados. Primera, licenciada en Derecho Ingrid Priego Cárdenas. Segundo, licenciado en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez. Tercera y presidenta, licenciada en Derecho Leticia Socorro Cuba Magaña. Quienes actúan con la voz, secretario de Acuerdo, licenciado en Derecho Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales y en los estrados de esta sala. Buenos días, siendo las 11 horas con 39 minutos del día de hoy, 16 de octubre de 2024, se declara abierta la 17ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el miércoles 25 de septiembre del presente año, de no existir comentario u observación alguna, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Señora magistrada, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de sesión pública celebrada el miércoles 25 de septiembre de 2024. Señor secretario, licenciado Jorge Carlos Cuicté, procede a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, señora magistrada presidenta. De la ponencia primera tenemos en materia mercantil los tocas 161-2024, 170-2024, 171-2024 y 180-2024. De la ponencia segunda, 163-2024, 172-2024, 173-2024 y 178-2024. De la ponencia tercera, 157-2024, 166-2024, 169-2024, 174-2024 y por último el 181-2024. Gracias, señor secretario. A continuación, se procede a dar el uso de la voz a la señora magistrada licenciada Ingrid Priego Cárdenas para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Señora magistrada, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, magistrada presidenta. Buenos días. El primer asunto que pongo a su consideración es el TOCA 161 del 2024. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido por el gerente general único de una persona moral en su calidad de parte actora ante el juzgado primero de oralidad mercantil y por otra parte demandada la excepcionista también persona moral. La excepcionista puso la excepción de incompetencia por declinatoria fundándose medularmente en que el juicio del que dimana este TOCA debe resolverse por un juez con competencia de la Ciudad de México. Analizado que fue el argumento planteado, se considera que la excepción opuesta es improcedente, toda vez que de las constancias remitidas para la resolución de la excepción opuesta, en específico de las cláusulas relativas a las competencias inmersas en los contratos celebrados por las partes, se establece que la juez primero de oralidad mercantil es competente para conocer del presente asunto. Es así toda vez que las partes pactaron que en caso de controversia el litigio sería de conocimiento de un juez de la Ciudad de México o bien de aquellos tribunales de las entidades federativas en que se otorgó el contrato a elección de la parte actora. Redacción de la que se advierte que se concedió a la parte que resultara actora en el juicio la facultad de optar por alguno de los mencionados tribunales, siendo que la parte actora, en uso de esa opción, eligió un juez del fuero común de esta ciudad de Mérida, Yucatán, órgano a quien corresponde conocer de este asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1390 bis y 1390 bis 1 del Código de Comercio y del acuerdo número EX 23 18 11 21-01 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado
con fecha 19 de diciembre de 2018, mismo que modificó la denominación y amplió la competencia territorial del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en términos de los numerales primero y segundo. Del citado acuerdo se advierten, en lo que aquí interesa, que a partir del 1 de febrero del año 2019, el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado cambió de denominación a Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado. Conservó su sede en esta ciudad de Mérida, pero amplió su competencia a todo el territorio del Estado de Yucatán para conocer de los procesos en materia de oralidad mercantil establecidos en el Código de Comercio, de donde se colige que la autoridad jurisdiccional del fuero común resulta legalmente competente para conocer del juicio oral mercantil instado y por lo consiguiente su titular como autoridad facultada por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, es por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio y finalmente se considera que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria indicada en los artículos 1097 y 1118 respectivamente del Código de Comercio, pues no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción se opuso sin razón y con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, ni consta mala fe, ya que si bien es cierto que la demanda no acreditó en modo alguno la procedencia de la excepción de referencia, también resulta verdad que esa situación no es suficiente para tener por probar las circunstancias antes enunciadas. De no existir comentario alguno, pregunto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 161, diagonal 2024, este tribunal declara improcedente la excepción de incompetencia opuesta ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán en los autos del expediente número 161, diagonal 2024, relativo al juicio oral mercantil promovido. Gracias. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA número 170 del año 2024. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil oral promovido por una persona moral en su calidad de parte actora ante el juzgado primero oral mercantil y por el otro como parte demandada, una persona moral quien es recepcionista y de diversa persona. La parte excepcionista opuso la excepción aduciendo como motivo de este asunto, del cual dimana este TOCA, que debe ser conocido en el ámbito federal y por consiguiente debe ser tramitado ante tribunales federales. Analizado que fue el argumento del excepcionista, se considera que carece de sustento legal, ya que nuestra Carta Magna, en su artículo 104, fracción segunda, establece que los jueces locales pueden conocer de las controversias que se susciten del orden mercantil. Por consiguiente, si los jueces están facultados por la Constitución Federal para conocer de la materia mercantil, entonces las controversias sometidas a su jurisdicción deberán ser resueltas por las disposiciones legales que resulten aplicables, como las contenidas en el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Civiles del Estado, independientemente que sean del orden federal. Aunado al anterior, también tenemos que de la copia certificada de las constancias deducidas del juicio ejecutivo mercantil que integra este TOCA, en particular al contrato de apertura de crédito simple, en donde se advierte que en la cláusula 34ª, de la cual se desprende que para la interpretación y cumplimiento de dicho contrato, las partes se someterán a los tribunales de la Ciudad de México antes del Distrito Federal o del lugar de otorgamiento del contrato a elección de la parte que resulte ser actora en el juicio que se llegara a establecer, renunciando al fuero de cualquier otro domicilio que tenga en el presente o pudiera adquirir en el futuro, en la cual también se aprecia que se reúnen los requisitos exigidos en el artículo 1093 del Código de Comercio para que se actualice la sumisión expresa, advirtiéndose que en el presente caso el contrato se otorgó en esta ciudad de Mérida, según se desprende de la solicitud de crédito, sin que sea óbice para la sumisión expresa que se haya dejado a la parte actora la elección del lugar, por lo que al haber elegido presentar su demanda ante el juez del fuero común de esta ciudad de Mérida, Yucatán, lugar donde se ubica el domicilio de la parte demandada,
es evidente que es juez competente para conocer del juicio que nos ocupa el del lugar destinado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. En ese orden de ideas, la autoridad competente se considera para conocer el juicio de origen puede ser tanto del fuero federal como del fuero común, y tomando en consideración que la parte actora del juicio de origen eligió un juez del orden común para conocer de este procedimiento, al presentar el escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares de la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó la misma al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil para la sustanciación del juicio que nos ocupa, órgano con jurisdicción en todo el territorio del Estado de Yucatán, que además, atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal, es a quien corresponde conocer de dicho asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1390 ter y 1390 ter 1 del Código de Comercio, y que en términos del Acuerdo General número EX 23 18 11 21 03 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán, por lo que resulta y se considera notoriamente improcedente la excepción a estudio. En mérito de lo resuelto, cabe precisar que se considera no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, ya que nos advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya puesto sin razón, con claro propósito de alargar o entorpecer el juicio con mala fe. De no existir comentario alguno, pregunto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica el proyecto presentado. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 170 diagonal 2024, por unanimidad, se declara improcedente la excepción de incompetencia opuesta ante la juez primero oral mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 60 diagonal 2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido. Gracias, magistrada presidenta. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA 171 del año 2024. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus endostatarios en procuración en su calidad de parte actora ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. La demandada en el juicio opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción de que se trata, argumentando que toda demanda debe interponerse ante el juez competente y que en la especie no se actualizaba ese supuesto en virtud de que la competencia en un juicio mercantil corresponde a un juez federal debido a la naturaleza de la materia. Se considera que son infundadas las alegaciones de excepción planteadas por criterio de este órgano colegiado. En consecuencia, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencias opuesta ante las siguientes consideraciones jurídicas y fundamentos de derecho que seguidamente se exponen. Es oportuno destacar que, de conformidad con el numeral 1391 del Código de Comercio, en su fracción cuarta, un procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución, entre los que se encuentran los títulos de crédito, y a su vez la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el capítulo tercero del título primero denominado de los títulos de crédito, contempla como uno de ellos al pagaré, y el artículo primero de la propia legislación especial establece que los títulos de crédito constituyen cosas mercantiles. Y si bien el juicio del que deriva este TOCA es un juicio ejecutivo mercantil sustentado en un pagaré que se encuentra regido por las disposiciones de carácter federal, como lo son las leyes generales de títulos y operaciones de crédito y el Código de Comercio aplicable, empero el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. También contempla que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares,
podrán conocer de ella hasta elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. Es así que de las constancias procesales que en copias certificadas se tuvieron a la vista, se concretó la relativa al documento en el que se fundamentó la acción y se advierte que la hoy excepcionista se obligó en dicho título a pagar incondicionalmente su carácter de deudora principal a favor de la parte actora, la cantidad que en el mismo se indica en esta ciudad de Mérida, Yucatán, lo que actualiza el supuesto establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, que señala como juez competente para conocer del juicio al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Aunado a lo anterior, la parte actora del juicio de que se trata por conducto de sus endostatarios en procuración y en ejercicio del derecho que al respecto le concede el referido precepto legal, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito de demanda en la Oficialía de Partes común a los juzgados civiles y mercantiles del primer departamento judicial y la citada Oficialía de Partes en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Tercero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el terreno de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según acuerdo general número EX07 11033103 de fecha 31 de marzo del año 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y publicado en el Diario Oficial de Gobierno del Estado de fecha 4 de abril del año 2011, mismo que estableció la jurisdicción territorial de los tres departamentos judiciales del Estado y determinó la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial. Y en términos de los numerales segundo y sexto respectivamente de dicho acuerdo, se advierte en lo que aquí interesa que la cabecera del primer departamento judicial será la ciudad de Mérida, Yucatán, y comprende los municipios de Mérida, Junucumá y Ucú, así como los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán. Expuesto lo anterior, se considera que se colige que la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, máxime que atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Finalmente, se considera que no procede imponerle a la excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio. En caso de no existir comentario alguno al proyecto presentado, pregunto, señores magistrados, si se aprueba el mismo en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos en el TOCA 171 diagonal 2024, este tribunal declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 635 diagonal 2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Gracias, magistrado presidente. Y por último, compañeros magistrados, el último toca que pongo a su consideración es el número 180 del año 2024. Este asunto proviene de un juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus endostatarios en procuración en su calidad de parte actora ante el Juzgado Primero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado y por el otro como parte demandada la excepcionista, una persona física. La excepcionista puso la excepción de incompetencia sin expresar argumento legal alguno, pues la aseveración en que pretendió fundamentarse resulta inatendible al tratarse de una cuestión de fondo. Sin embargo, se consideró importante analizar si la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado es competente para conocer del asunto sometido a su consideración por tratarse de una cuestión que reviste un interés público al involucrar el derecho de los particulares a ser juzgados por una juez competente.
Bajo esta premisa se analizó la competencia de la juzgadora de acuerdo con los criterios de materia, de territorio, de grado y de cuantía que rodean al litigio planteado. En ese sentido, se concluyó que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de un juez de primer grado que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común. Empero, atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional antes invocado, se establece que la competencia concurrente se surte a favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte actora, y tomando en consideración que la parte actora del juicio en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, por cuanto presentó su escrito inicial de demanda en la oficialía de partes común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado, y que la citada oficialía de partes turnó dicha demanda al juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el acuerdo general número EX07-1103-3103, y se colige que el juzgado primero mercantil mencionado y por ende su titular resultan legalmente competentes para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, máxime que atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que se considera que resulta notoriamente improcedente la excepción estudio. En mérito de lo resuelto, cabe precisar que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio. En caso de que no exista comentario alguno al proyecto presentado, pregunto, señores magistrados, si se aprueba el mismo en votación económica. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 180 diagonal 2024, por unanimidad de votos, se determina declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 180 diagonal 2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, se concede el uso de la voz al señor magistrado José Rubén Ruiz Ramírez para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Señor magistrado, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, someto a su consideración el proyecto del TOCA 163-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 302-2023 del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que ambas partes, actor y demandada, se trata de personas físicas, en el que la demandada opuso la excepción de incompetencia. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción. La excepcionista aduce que en su contestación a la demanda que no procede de la competencia de la juzgadora primigenio debido a que el documento base de la acción se encontraba en blanco en el momento de la suscripción, por lo que en ningún momento se sometió a la jurisdicción de los jueces y tribunales de Mérida y Yucatán, por lo que considera que la jurisdicción de la competencia para conocer el presente asunto es del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Humán, Yucatán. Al respecto, debe decirse que en cuanto al argumento consistente en que el pagaré se encontraba en blanco al momento de la suscripción, se estima que nada se relaciona con la excepción de estudio, dado que esta consiste en carecer de la aptitud que el orden jurídico otorga a los órganos del Estado
para que válidamente puedan ejercer determinados derechos y cumplir ciertas obligaciones vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional y no en la validez o no del dicho título de crédito. En efecto, la incompetencia es la falta de aptitud de un órgano jurisdiccional para conocer determinado asunto, por lo que las diversas alegaciones ante las referidas vertidas por las demandadas nada tiene que ver con la excepción de incompetencia hecha valer en el juicio que se examina, sino que más bien se encamina a controvertir otros puntos tales como la eficacia del documento base de la acción, la acción propia hecha valer y la inexistencia de la deuda o la inexistencia de la deuda que se reclaman en unas cuestiones que se relacionan con el fondo del asunto controvertido y con otras defensas distintas a la incompetencia, por lo que en todo caso aquellas serán en su momento procesal oportuno objeto de estudio por parte de la autoridad de primer grado y no así de este tribunal de alzada a quien únicamente le compete determinar si la autoridad de conocimiento se encuentra legalmente facultada para conocer de la controversia de origen. Por lo que respecta al argumento de que en que de la excepción de incompetencia que se analiza, se estima que el mismo es incorrecto, pues si bien en el documento base de la acción no se consignó a qué tribunal se someterían las partes en caso de controversia, no por ello es dable decir que el juez competente para conocer del juicio de origen lo sea el de la ubicación del domicilio del excepcionista, tal y como se verá a continuación. Del análisis de las copias certificadas que integran el TOCA, se advierte que la parte actora adjuntó a suscrito de demanda el documento base de la acción, el cual aparece que fue suscrito en esta ciudad de Mérida, Yucatán, con fecha 7 de enero de 2022, en el que se fijó como lugar de pago esta misma localidad. De las reglas de competencia en materia mercantil que contemplan los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, se colige que por regla general es juez competente aquel ante el cual los contendientes se hayan sometido expresa o tácitamente, que para que se configure la sumisión expresa debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, es decir, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas o los del lugar de ubicación de la cosa. Que cuando no exista dicha sumisión expresa o tácita, a que se retrotrae el artículo 1094 del Código de Comercio, debe atenderse al orden establecido en el artículo 1104 del mismo ordenamiento legal. En el presente caso, del análisis de la copia certificada del título de crédito base de la acción que obra en el TOCA, a la luz de los numerales referidos, se advierte que en la especie no cobra aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio, pues en dicho documento no consta que exista sumisión expresa de las asignadas del título de crédito a tribunal alguno, por lo que por no consignarse en tal instrumento que para el caso de controversia se somete a determinado juzgador, ni aparece ninguna renuncia expresa al fuero que la ley le concede y evidentemente tampoco existe el sometimiento tácito del que habla el numeral 1094. En esas condiciones se acude a las reglas previstas en el artículo 1104 del Código de Comercio, respetando la prelación establecida en dicha normativa y así se observa que en la copia del pagaré del documento no aparece designación alguna por parte del deudor del lugar en el que se debiera ser requerido judicialmente el pago, entonces es claro que no se está en el caso de la fracción primera del artículo 1104, sin embargo se advierte de tal instrumento que en el cuerpo del mismo señaló que la ciudad de Mérida, Yucatán, como lugar para realizar el pago del título de crédito supuesto que actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104, en cuanto existe señalado un lugar específico para el cumplimiento de la obligación contenida en el pagaré basal. Por otro lado, el documento base de la acción se encuentra regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y demás leyes mercantiles que se señalan en el artículo segundo de la citada ley especial, por lo que el conocimiento del juicio sustentado en tal documento debe estar a cargo de un juez especializado en materia mercantil en el caso específico. Por su parte, el artículo 104, fracción segunda constitucional, autoriza al actor para elegir el fuero del órgano jurisdiccional a quien compete conocer del negocio en aquellas controversias del orden civil o mercantil que se sustenten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer en ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común en los estados, es decir, el mencionado dispositivo constitucional establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales de orden común y federal en los casos que ese mismo precepto determina. En el caso concreto, el juicio del cual dimana el TOCA se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienen únicamente personas físicas sin que ninguna de ellas represente los intereses del Estado, sino los suyos propios, donde se infiere que en el presente caso solo se afectan intereses de particulares. Por lo que resulta evidente la competencia para conocer del presente asunto se resulta a favor del juez
de cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, como fue el caso, atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional. Como hemos dicho, establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las autoridades de elección de la parte actora. Entonces es competente para conocer el presente asunto el juez del Foro Común de origen. Sirve de apoyo la jurisprudencia primera J17-2010, que establece del rubro jurisdicción concurrente si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal Local de su elección. Por último, se considera que no ha lugar a imponer la multa o sanción pecuniaria al que se refieren los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, en razón de que no se advierte elementos que hagan deducir que dicha excepción se haya opuesto sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se cita la tesis del rubro acceso a la tutela jurisdiccional. El artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por tanto, se propone declarar improcedente la excepción. En caso de que no exista observación alguna, pregunto, señores magistrados, si se aprueba el proyecto presentado en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 163, diagonal 2024, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 302, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, somete a su consideración el proyecto del TOCA 172-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 958-2023, del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. En el que tanto la parte actora como la parte demandada se trata de personas físicas, en el que la demandada opuso a la excepción de incompetencia. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción, para lo cual se analiza los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como los artículos 1 y 75 del Código de Comercio, de los que se advierte que se establecen cuáles son los actos en que reputan los actos de comercio regidos por ese propio ordenamiento, así como demás leyes mercantiles, encontrándose dentro de los actos de comercio las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. A su vez, esta última legislación estipula que son cosas mercantiles los títulos de crédito y que todas las operaciones que en ellos se consignan son actos de comercio. Asimismo, señala que son títulos de crédito de los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se establece, y en el título 1 de dicha ley se precisa cuáles son los títulos de crédito, en cuyo capítulo tercero se contempla el pagaré. Del análisis de los documentos base de la acción, se observa que los mismos corresponden a títulos de crédito denominados pagaré, los cuales, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales referidos, se encuentran previstos en la referida Ley General de Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, leyes de naturaleza mercantil, cuando se ocupan de regular los actos comerciales que la ley prevé, por lo que, tratándose de contiendas relativas a dicha materia, es inconcluso quienes compete conocer de ellas, especialmente a los órganos facultados para conocer de dicha materia. En el caso particular, el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado se encuentra legalmente facultado para conocer de las contiendas de dicha materia, como se desprende del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 109 y 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por lo que es claro que no le hace razón a la excepcionista para instar la excepción de estudio, por cuanto, tal como se ha analizado, la jueza de conocimiento está legalmente facultada en razón de la materia para conocer de la contienda mercantil de referencia. Por otra parte, si bien las disposiciones de carácter federal, como son el Código de Comercio y la Ley General de Operaciones de Crédito, regulan la vía intentada y rigen el documento
los documentos como el fundatorio de la acción. Sin embargo, no debe perderse de vista que la parte que jueza que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento de aplicación de leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y cuando dichas controversias solo afectan intereses particulares, como es el caso, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común. Es decir, el mencionado dispositivo establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales de orden común y el federal en los casos en que ese mismo precepto determina. Por su parte, el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, establece que sea cual fuere la naturaleza del juicio, será el juez competente el lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. De los documentos base de la acción, se advierte que se señalaron como lugar para realizar el pago de los mismos la ciudad de Mérida de Yucatán, supuesto que actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, en cuanto existe específicamente señalado el lugar para el cumplimiento de la obligación contenida en dichos títulos de crédito. Por tanto, resulta indiscutible la competencia para conocer del juicio que se surte respecto al juez de origen, que conozca de la materia mercantil y que sea, ya sea del orden federal o del orden común, cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida Yucatán, empero atendiendo lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, que, como hemos dicho, establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte actora, y tomando en consideración que ella presentó su escrito de promoción de demanda ante la Oficina de Partes Común, es evidente que eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen. Es aplicable al caso la jurisprudencia del rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal Local de su elección. Máxime que, tratándose de los documentos denominados pagarés, el derecho que en ellos se consigna existe en tanto existe el propio documento, con total independencia de cualquier hecho o acto de que hubiese dado lugar a su emisión, mismo que se rige por la Ley General de Operaciones de Crédito y por el Código de Comercio, leyes de naturaleza mercantil, las cuales regulan las controversias relativas a esa materia. En relación a lo manifestado por la excepcionista al oponer la excepción en el sentido de que existe un contrato de compraventa del cual derivan los títulos de crédito o base de la acción y que por ello no se puede ejercitar el derecho literal que en ello se consigna aduciendo una relación jurídica subyacente entre el referido contrato y los pagarés, cabe señalar que la relación cambiaria emana de la emisión y circulación de los títulos de crédito, no de sus causas, y se rige de acuerdo a las normas de derecho mercantil, a diferencia de la relación causal, que es la que eventualmente originó la suspensión de los títulos de crédito, compra-venta, y se regula por sus respectivas normas según sea el caso, por lo que existe que si en el caso se ejerció la acción de cambiaria con base en los pagarés, los cuales son de naturaleza mercantil y traen aparejada ejecución, en términos del artículo 1 y 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es inconcluso que el juzgado de origen es legalmente competente para su conocimiento. No pasa inadvertido que la procedencia de la acción causal es solo para el caso de que haya caducado la acción cambiaria directa respecto del título de crédito, cosa que no aplica en este asunto en virtud de la acción cambiaria ejercida. Resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro acción causal. La vía mercantil no es la única que procede para su ejercicio. Aunado a que las manifestaciones referidas en nada se relacionan con la excepción que nos ocupa, dado que ésta consiste en carecer de aptitud que el orden jurídico otorga a los órganos del Estado para que válidamente puedan ejercer determinados derechos y cumplir sus ciertas obligaciones vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional. Por último, se considera que no ha lugar a imponer multa o sanción pecuniaria alguna, prevista en el artículo 1097 y 1118 del Código de Comercio, en razón de que no se advierte que se haya opuesto a la excepción con la intención de retrasar el procedimiento o con mala fe, teniendo aplicación la tesis del rubro acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1199 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción.
Si no existe comentario u observación alguna al proyecto presentado, pregunto, señores magistrados, si se aprueba el mismo en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 172, diagonal 2024, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 958, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 173-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 764-2023, del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que tanto la parte actora como la parte demandada se trata de personas físicas. La parte demandada opuso la excepción de incompetencia, aduciendo que se trata de un asunto de índole federal. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1 y 75 del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en cuanto establecen la competencia por materia de los juzgados de fuero común con jurisdicción en Yucatán, específicamente en la mercantil. De igual forma, con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, en el sentido de que cuando se trata de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como los documentos base de la acción, que son títulos de crédito, se encuentran regulados por una ley de carácter federal, como es el Código de Comercio, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal, en la contradicción de tesis 296-2009, al analizar lo dispuesto por el referido artículo 104, fracción segunda constitucional, y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado a que en los títulos de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actual del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esa propia ciudad de Mérida a entablar su reclamo, es decir, eligió el fuero común para ello, resultando clara la competencia del juzgado, competencia legal del juzgado de origen. Tiene apoyo a lo anterior la tesis del rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o Local de su elección. Por otra parte, se considera que no le van a imponer sanción pecuniaria o multa en razón de que no se advierte que se haya puesto la excepción con intención de retardar el procedimiento o con mala fe, teniendo aplicación la tesis del rubro acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Si no existe observación alguna, pregunto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica el proyecto presentado. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 173, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 764, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Finalmente, somete a su consideración el proyecto del TOCA 178-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 1056-2023 del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que tanto la parte actora como la parte demandada se trata de personas físicas, siendo que la demandada opuso la excepción de incompetencia. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, relativo a que cuando se trata de controversias donde se vean afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualicen en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil, así como el documento base de la acción y el título de crédito, se encuentran regulados por leyes de carácter federal, como es el Código de Comercio, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal, en la contradicción de tesis 296-2009, al analizar lo dispuesto por el citado artículo 104, fracción segunda constitucional, y el 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado a que el título de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actual del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo, resultando clara la competencia del Juzgado Segundo del Primer Departamento Judicial del Estado
por ser especializados en materia mercantil para conocer el juicio ejecutivo en comento. Por otro lado, se considera que no ha lugar a imponer sanción pecuniaria o multa en razón de que no se advierte intención de retardo o mala fe en la oposición de la excepción, en términos de las tesis, jurisprudencia y tesis ya invocadas con antelación. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Es cuanto, señor. Gracias, señor magistrado. En caso de que no exista observación alguna a la propuesta presentada, pregunto, señores magistrados, si se aprueba la misma en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 178, diagonal 2024, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 1056, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, procederé a la presentación de los proyectos correspondientes a cargo de la ponencia de la voz y con el permiso de los señores magistrados, pongo a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 157, diagonal 2024. El presente asunto se deriva de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 298, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. El demandado asevera que en el presente caso se actualiza la excepción de incompetencia por materia, argumentando básicamente que no acepta ni reconoce los documentos anexados a la demanda. En el proyecto se puntualizaron las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 75 del Código de Comercio, 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Del análisis del documento base de la acción, se advierte que el mismo corresponde a un pagaré, el cual tiene carácter de título de crédito y de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales antes citados, se encuentra previsto y regido por las legislaciones mencionadas, mismas que son de naturaleza mercantil por cuanto se ocupan de regular los actos comerciales que la ley prevé, por lo que tratándose de contiendas relativas a dicha materia, es inconcuso que a quienes compete conocer de ellas es precisamente a los órganos facultados para conocer de la misma. La juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado se encuentra legalmente facultada para conocer de las contiendas en materia mercantil de conformidad con lo previsto por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con los numerales 109 y 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, ambas legislaciones del Estado de Yucatán. Para sustentar lo anterior, se consideró que si bien es cierto que las disposiciones de carácter federal, como son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, regulan la vía intentada y rigen el documento como el fundatorio de la acción, no debe perderse de vista que en la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Federal, el constituyente estableció la jurisdicción concurrente entre los jueces y tribunales de la Federación y los del Fuero Común para conocer aquellas controversias del orden civil o mercantil que se suscitan sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano,
cuando solo se afecten intereses particulares y otorgó al actor la potestad para elegir el fuero del órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto. En el caso sujeto a estudio, solo se afectan intereses particulares, ya que las partes del juicio no representan los intereses del Estado, sino sus propios intereses, por lo que pueden conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. Del pagaré basal motivo de la litis, aparece que el deudor se obligó a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que en el mismo se indica precisamente en la ciudad de Mérida, Yucatán, lo que actualiza el supuesto establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, que alude al lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, que corresponde también a la jurisdicción del domicilio del demandado, por lo que no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surta a favor de un juez con jurisdicción en esta ciudad. En tales circunstancias, tomando en consideración que la parte actora del juicio de origen eligió un juez del orden común para conocer de este procedimiento, al presentar el escrito inicial de demanda ante la oficialidad de partes común de los juzgados estatales, la cual fue turnada al juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, de conformidad con el acuerdo general que ya ha sido referido en la presente sesión. Es por ello que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, citándose en el proyecto las diversas tesis que sobre competencia y jurisdicción ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto a lo alegado por el demandado sobre la validez del documento base de la acción, se puntualizó que atañe a cuestiones de fondo del asunto, las cuales son de jurisdicción ordinaria, por lo que en todo caso aquellas manifestaciones serán objeto de estudio por parte de la autoridad de primer grado, no así de este tribunal de alzada, a quien únicamente le compete determinar si la autoridad del conocimiento se encuentra legalmente facultada para conocer de la controversia de origen. Citándose como apoyo a lo anterior la tesis con número de registro 2010-795 con el rubro Tribunal de Competencia, alcances de su jurisdicción al resolver la excepción de incompetencia por declinatoria en materia mercantil. Seguidamente, se estableció que no procedía a imponerle a la excepcionista la multa y sanción pecuniaria que establecen los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio por no existir razón alguna que lo amerite, y es por lo que se propone declarar improcedente la excepción planteada. En caso de que no haya comentario u observación alguno al proyecto presentado, pregunto, señores magistrados, si se aprueba la propuesta en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 157 diagonal 2024, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 298 diagonal 2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 166, diagonal 2024. El presente asunto deriva del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 385, diagonal 2024, promovido ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria.
La excepcionista refutó la incompetencia del juez de primera instancia, argumentando que la acción intentada se encuentra regulada por una ley de carácter federal y por lo tanto debe conocer un juzgado federal de esta ciudad de Mérida. La controversia que se ventila en el juicio de origen, acción cambiaria directa, se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, los cuales efectivamente son ordenamientos de índole federal, como alegó la incidentista. Sin embargo, la competencia para conocer dicha litis no es exclusiva de los tribunales del fuero común, como afirma. La fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Federal dispone la competencia concurrente entre los tribunales del orden común de los estados, dispone la competencia concurrente de los tribunales del orden común de los estados para conocer de controversias mercantiles a elección del actor cuando solo afecten intereses particulares, así como que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta al Poder Judicial de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en diversas materias, entre las que se encuentran la mercantil, y que el numeral 12 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura prevé la creación de los juzgados mercantiles, ambos ordenamientos del Estado de Yucatán. En el presente caso, se actualizaron las condiciones constitucionales y legales para que surja la facultad concurrente en materia mercantil de los jueces del fuero común, en razón a que de las constancias remitidas se advierte que los contendientes en el procedimiento ejecutivo mercantil son particulares y ninguno representa los intereses del Estado, sino los propios. Por lo tanto, para determinar la competencia del juzgado segundo mercantil, en el presente asunto se señalaron las reglas de competencia contenidas en los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, que se transcribieron en la resolución. Del contenido del pagaré base de la acción se concluyó que la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil de qué se trata se surte a favor de un juez mercantil con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, el cual, en atención a la concurrencia de jurisdicción, pudiera ser federal o estatal, en virtud de que en dicho documento la parte demandada se obligó a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que en el mismo se indica en la ciudad de Mérida, Yucatán, lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, que señala como juez competente para conocer del juicio al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. En consecuencia, considerándose que el actor, en uso de su derecho de elección, presentó su demanda ante la oficialidad de partes del fuero local, que es común a los juzgados civiles, familiares y mercantiles del primer departamento judicial del Estado, quien la turnó al juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, el cual tiene jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el acuerdo general que ya ha sido señalado en la presente sesión y que fuera emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Se determinó la competencia legal de ese órgano judicial por territorio para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido electo por la parte actora. Es por ello que se declararon infundados los alegatos que hizo valer la incidentista para sostener su excepción, y también se determina que no procede imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio por no existir motivos que lo justifiquen, y es por ello que se propone declarar la improcedencia de la excepción opuesta. En el caso de que no exista comentario u observación alguna a la propuesta presentada, pregunto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la misma. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el toca 166, diagonal 2024, este tribunal determina por unanimidad de votos declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta
ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 385, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, someto a consideración la propuesta de resolución del TOCA 169, diagonal 2024. El presente TOCA se origina del juicio ejecutivo mercantil oral promovido por una sociedad financiera de objeto múltiple por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas en contra de una persona física como deudor principal y una diversa persona física como obligada solidaria y avalista. Dicho juicio fue radicado ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, bajo el número de expediente 172, diagonal 2023. De la demanda interpuesta por la persona moral, se advierte que promueve el juicio ejecutivo mercantil en contra del hoy excepcionista y otra persona para el cobro de un crédito otorgado mediante un contrato de apertura de crédito con interés al que adjuntan un estado de cuenta certificado por contador facultado por su representada conforme a lo previsto en el artículo 87-F de la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito. En este contexto, el hoy excepcionista opone como defensa que no obstante de la existencia de la jurisdicción concurrente en términos del artículo 104 constitucional, al ser el caso de que el crédito fue otorgado por una organización auxiliar de actividades de crédito, debe conocer del asunto un juzgado del fuero federal. La naturaleza jurídica de un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía prendaria celebrado con una sociedad financiera de objeto múltiple se encuentra establecida, como ya se ha referido, en el artículo 87F de la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito, que señala que los contratos de crédito otorgados por sociedades financieras de objeto múltiple, tal como es la persona moral actora, siempre que dicho contrato se acompañe del estado de cuenta certificado por el contador de la sociedad correspondiente, es considerado por la ley como título ejecutivo, incluso sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito. En adición, el artículo 75 del Código de Comercio indica cuáles son los actos de comercio, en cuya fracción 25ª menciona que son cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. Asimismo, el artículo 1391 del Código de Comercio dispone que un procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que traiga aparejada ejecución y la fracción 9ª de este mismo numeral establece que trae aparejada ejecución los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución. El documento base de la acción de la demanda se encuentra regulado por disposiciones de carácter federal, como son la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito y el Código de Comercio. Sin embargo, no por esto el conocimiento del negocio corresponde ineludiblemente a un juez federal, pues no debe perder de vista la parte oponente que la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Federal establece que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Pero también señala que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados. En el presente juicio se aprecia que solo se afectan intereses particulares, ya que ninguna de las partes representa los intereses del Estado, sino los suyos propios. Del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía prendaria, en cuanto a la jurisdicción y competencia, del contenido de la cláusula
25ª, se advierte que las partes interesadas renunciaron de manera clara y terminante al fuero que pudiera corresponder en razón de sus domicilios actuales o futuros y señalaron expresamente como tribunales competentes para la interpretación y cumplimiento de dicho contrato y por ende para la resolución de cualquier controversia relacionada con dichas cuestiones a los tribunales competentes de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Esto actualiza el supuesto establecido en el artículo 1093 del Código de Comercio, pues se sometieron expresamente a los tribunales de Mérida, Yucatán y renunciaron clara y terminante a cualquier otro fuero. Por lo que de conformidad con las reglas de competencia mercantil contenidas en los ordinales 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, y tomando en consideración que la parte actora en ejercicio del derecho reconocido constitucionalmente de elegir la autoridad que dirima su controversia mercantil, presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados estatales, la cual fue turnada al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el acuerdo general, cuyos datos ya han sido expresados en la presente sesión, y es por ello que se concluye que el Juzgado Segundo Mercantil es el órgano de primera instancia que resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado. Finalmente, se considera que no debe imponerse multa ni sanción pecuniaria a los demandados conforme a lo dispuesto en los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no se advirtieron motivos para ello. Y es por lo que se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia opuesta. En el caso, señores magistrados, de que no exista comentario u observación alguna a la propuesta presentada, pregunto si se aprueba la misma en votación económica. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 169, diagonal 2024, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 172, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido.
con la precisión de que el proyecto de resolución aprobado en el TOCA 169 diagonal 2024 es relativo a la declaración de improcedencia de la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción opuesta ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 172 diagonal 2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido ante dicho juzgado. A continuación, este tribunal estima pertinente decretar un receso. Se levanta el receso decretado y continuamos con la presentación de los proyectos de resolución a cargo de la ponencia de la voz. Pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 174 diagonal 2024, el cual se deriva de la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción opuesta ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado. Los demandados en dicho juicio aseveran que en el caso se actualiza la excepción de incompetencia por materia, argumentando básicamente que la materia mercantil se encuentra regulada por el Código de Comercio, legislación que aseveran es de competencia federal, por lo que un juez federal es quien debe conocer de la controversia. En el proyecto se establecieron las disposiciones contenidas en los artículos 1, 75, 1049 y 1063 del Código de Comercio, 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en esa tónica se consideró en suma que del análisis del documento base de la acción se advierte que el mismo corresponde a un pagaré, el cual tiene carácter de título de crédito y que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales antes referidos, se encuentra previsto y regido por las legislaciones mencionadas, mismas que son de naturaleza mercantil, por cuanto se ocupan de regular los actos comerciales que la ley prevé. Por lo que, tratándose de contiendas relativas a dicha materia, es inconcluso que a quienes compete conocer de ellas es precisamente a los órganos facultados para conocer de la misma. Seguidamente se hizo referencia a que la juez tercero mercantil se encuentra legalmente facultada para conocer de las contiendas en materia mercantil de conformidad con lo que establecen los artículos 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en relación con los numerales 109 y 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura. Para sustentar lo anterior, se consideró que si bien es cierto que disposiciones de carácter federal como son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito regulan la vía intentada y el pagaré base de la litis, no por ello la controversia que se ventila en el juicio de origen compete únicamente a los tribunales federales, como precisan las oponentes, pues no deben perder de vista que en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Federal, el constituyente estableció la jurisdicción concurrente entre los jueces y tribunales de la Federación y los del fuero común para conocer aquellas controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano cuando solo se afecten intereses particulares, y otorgó al actor la potestad para elegir el fuero del órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto. En el caso sujeto a estudio, se advierte que solo se afectan intereses particulares, ya que las partes del juicio no representan los intereses del Estado, sino sus propios intereses. En el proyecto
se puntualizaron las disposiciones contenidas en los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio. Del pagaré basal motivo de la litis, se observa que los excepcionistas se obligaron a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora en la ciudad de Mérida, Yucatán, la suma que en el mismo se indica, lo que actualiza el supuesto establecido en el mencionado artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, que alude al lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, que corresponde también a la jurisdicción del domicilio de los demandados, por lo que no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surta a favor de un juez con jurisdicción en esta ciudad. En tales circunstancias, tomando en consideración que la parte actora del juicio de origen eligió un juez del orden común para conocer de este procedimiento al presentar el escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Estatales y que la citada Oficialía de Partes turnó dicha demanda al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el acuerdo general que ya ha sido expuesto en la presente sesión. Es por ello que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, citándose en el proyecto las diversas tesis que sobre la competencia federal o concurrente y jurisdicción concurrente ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, se estableció que al no existir motivo para ello, no procedía imponerle a los excepcionistas la multisanción pecuniaria previstas respectivamente en los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio. Es por ello que se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta. En el caso, señores magistrados, de que no exista comentario alguno, pregunto si se aprueba el proyecto en votación económica. Señora magistrada, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 174, diagonal 2024, este tribunal declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 388, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Finalmente, señores magistrados, someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA 181, diagonal 2024. Este asunto deriva de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 45, diagonal 2024. La demandada en dicho juicio señala que la juez de origen es competente para conocer del juicio instaurado en su contra, ya que dicho procedimiento se rige por el Código de Comercio y debe seguirse ante un juez de distrito. Si bien el asunto principal se regula por disposiciones de índole federal, como son el Código de Comercio y la Ley General de Operaciones de Crédito, no debe perderse de vista que la Constitución Federal faculta a las autoridades del fuero común para conocer de asuntos del orden mercantil en los casos que la propia norma constitucional establece.
El artículo 104, fracción segundo constitucional, instituye la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos que el propio precepto determina, y en ese sentido puede conocer del juicio tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. Del pagaré generador de la demanda se observa que fue suscrito en la ciudad de Humán, Yucatán, entendiéndose por esto el lugar para el cumplimiento de la obligación de pago Humán, Yucatán, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción segunda del numeral 1104 del Código de Comercio. Citándose como apoyo a lo anterior la jurisprudencia con número de registro digital 179089 con el rubro competencia para conocer de un juicio ejecutivo mercantil si los pagarés base de la acción contienen la leyenda en esta ciudad o en cualquier otra en la que se requiera para señalar el lugar en que se exigirá el pago, aquella corresponde al juez del lugar donde se suscribió el documento. Por lo que se advierte que es competente para conocer del juicio en cuestión un juez con jurisdicción en Humán, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, empero, atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del precepto 104 constitucional, se observa que la parte actora eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, ya que presentó su escrito inicial de demanda ante la Secretaría del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, órgano con jurisdicción en Humán, según el acuerdo general que ya ha sido referido en la presente sesión, por lo que se reitera que la juzgadora es competente para conocer del juicio instado por estar facultada por la ley para ese efecto, fue elegida su competencia por la parte actora y tiene jurisdicción y competencia en Humán, Yucatán, sumado al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. A más que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el diverso numeral 115 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de este Estado, determinan la competencia de la autoridad de origen ante la cual la parte actora formuló su demanda en contra del excepcionista, siendo igualmente competente el titular de dicho juzgado para conocer y resolver el juicio iniciado, por cuanto la controversia es de naturaleza mercantil, que es la que rige al procedimiento de origen. Citándose como apoyo las jurisprudencias que sobre el tema de competencia federal o concurrente y jurisdicción concurrente ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto al argumento del excepcionista con el que pretende evidenciar la incompetencia de la juez natural, carece de razón y de sustento legal, ya que el artículo 104, fracción constitucional, establece la competencia concurrente en asuntos del orden civil o mercantil en los términos que la propia norma indica, por lo que si los jueces locales están facultados para conocer de materia mercantil, entonces las controversias sometidas a su jurisdicción deberán ser resueltas conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables sin que constituya impedimento que sean del orden federal. También en el proyecto se señala que no procede imponer al excepcionista la multisanción pecuniaria prevista en los ordinales 1097 y 1118 del Código de Comercio por no existir motivo para ello, y es por lo que se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada. Señores magistrados, en caso de que no exista comentario alguno a la propuesta presentada, pregunto si se aprueba la misma en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 181, diagonal 2024, este tribunal, por unanimidad de votos, declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 45, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido.
Habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 13:35, se declara cerrada la presente sesión.